Bienvenidos una vez más a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones, pero de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de aspectos fiscales. ¿Qué es el impuesto al patrimonio? ¿Qué son los impuestos a las sucesiones, a los legados, a las herencias? Vamos a este programa porque es muy interesante para conocerlo en su globalidad. Muchas gracias. Bien, pues vamos a entrar de lleno a este increíble programa acerca de la materia fiscal, el impuesto al patrimonio. Para ello he convocado a una serie de personas que son totalmente aptas, son peritos en la materia fiscal, abogados postulantes, obviamente, y bueno, a los cuales les agradezco mucho que estén en este programa de Justicia para Todos. Y bueno, el día de hoy nos acompaña, no quiero ser descortés, entonces voy a empezar primero por las damas. Nos acompaña la licenciada Ana Lilia Espinosa Rodríguez, la cual es licenciada en Contaduría, es auditora, asesora independiente e integrante de la firma Corporate Holguín and Partners SC. Bienvenida a este programa. Gracias, mucho gusto. Bien, de mi lado derecho tenemos también al licenciado Mauricio Murillo, el cual es abogado postulante en materia fiscal, entre otras materias. Bienvenido aquí a su programa. Muchas gracias, Héctor. De igual forma nos acompaña aquí el maestro en Derecho José Antonio Holguín Alvarado, el cual es maestro en Derecho Corporativo, contador público certificado, licenciado en Derecho. No sé a qué hora duerme, pero bueno, no sé por qué tanta cuestión, ¿no? Miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, Asociación Civil, presidente de la Asociación de Abogados Litigantes de México, Asociación Civil, certificado en materia fiscal por el Colegio de Contadores Públicos de México, Asociación Civil, y miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Asociación Civil. Repito, no sé a qué hora duerme, pero bueno, bienvenido a su programa. Muchas gracias por la invitación. Y de igual forma nos acompaña, por último, aquí en este programa, el licenciado Eduardo Mendieta García, el cual es asesor independiente en materia fiscal y de seguridad social, miembro de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues entremos de lleno a este gran programa y bueno, ahorita toda la gente anda preocupada por la materia fiscal, ¿no? Ahora sí que estamos, digamos que agarrados, por así decirlo, por todos lados. Y bueno, este programa como tal, que se refiere al impuesto al patrimonio, tiene mucho que ver con estas cuestiones de las sucesiones, de las herencias, de los legados. Yo le pediría aquí al maestro José Antonio Holguín Alvarado, el cual en lo específico es un amigo mío, el cual aprecio mucho, nos pueda platicar un poquito de qué se trata esto del impuesto al patrimonio. Bienvenido y pues le pido si nos puede platicar un poquito. De antemano, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, un gran amigo aquí el licenciado Héctor Becerra. Y sí, miren, desde el 2013, cuando se derogó la ley del impuesto empresarial a tasa única, al poder apreciar la ley de ingresos de la Federación, existía dentro de la ley de ingresos el concepto número 2 de ingresos, que era el impuesto empresarial a tasa única. A partir de la ley de ingresos 2014, con la reforma fiscal, apareció dentro de la ley de ingresos un concepto que se denominaba impuesto al patrimonio y que por los ejercicios 2014, 15 y 16 aparecía en cero.
pero lógicamente se estaba esperando el momento idóneo para poder presentar iniciativas que permitieran gravar a este patrimonio, recordando de antemano que el impuesto sobre la renta grava el incremento patrimonial de las personas físicas, y en este caso específico es al momento en que las personas adquieren por legado o herencia algún tipo de bienes a su favor en el carácter de legatarios o de herederos. Por tal motivo es de gran importancia este proyecto presentado al Congreso el pasado 6 de septiembre, donde se establece ya un primer proyecto de impuesto al ingreso. Este impuesto al ingreso pretende gravar ese tipo de que hasta el día de hoy están exentos en el artículo 93, fracción 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que lógicamente la idea es un proyecto que no viene dentro del paquete económico presentado por el Ejecutivo, pero que lógicamente antes de que finalice el sexenio debe de haber proyectos que vayan a gravar esta materia. Eso es principalmente la esencia de este impuesto al patrimonio presentado y que se está discutiendo en este momento en el Congreso. Bien. Eso pues, sería, digamos, un poquito, está por ley, pero sería que la gente está seguramente inconforme con este tipo de cuestiones, ¿no? Porque yo adquiero y pues, bueno, ¿por qué tengo que volver a pagar impuestos por algo que a lo mejor en su momento ya pagó impuestos, ¿no? Como tal. No sé, aquí la licenciada, la contadora, ¿qué nos pueda platicar un poquito con respecto a esto? ¿Cuál es su apreciación como contador con respecto? Realmente sí, basándonos en lo que está la ley al día de hoy, en el artículo 93, nos habla de la exención de las personas físicas en su totalidad, ¿no? Entonces, realmente aquí, como lo mencionó, en la fracción 22, se estipula que están exentos todas las herencias. Claro. Entonces, al cambiar con esta iniciativa, inclusive se propone derogar esta fracción. Entonces, como usted bien menciona, pues sí, la mayoría de la gente de por sí no tenemos una cultura para dejar testamentos y dejar todo en regla. Y dejamos puros problemas. Exacto. Entonces, digo, al día de hoy esto va a ser un poco más conflictivo. Pero inclusive también afecta en el artículo 130 porque inclusive antes no estaba estipulado el pago de un ingreso sobre esta herencia, el cual ahora ya está manifestado. Es complicado, sí, pero y supongo que mucha gente no le va a agradar pagar un impuesto, como bien lo dice, de algo que ya se grabó. Claro. Pero es entendible porque inclusive los montos, después lo comentarán más a fondo, se habla de 10 millones, que a partir de ahí se van a pagar impuestos, o sea, no es de un monto mínimo. O sea, de 10 mínimo. millones hacia abajo no se pagaría. Exacto. Ok, y de 10 millones hacia arriba, pues sí. Ya en porcentajes. Bien, y más o menos qué porcentaje es, Digo, porque 10 millones ya es una cantidad considerable, pero ¿qué porcentaje sería más o menos? De 10 millones empiezan con el 10%. Híjole, $1 millón. Sí. Qué bárbaro. Bueno, sí, ¿no? Más o menos. Sí, es una tabulación del 10, 20 y 30%. Qué duro. Bien, licenciado Eduardo, ¿qué nos puede platicar un poquito con respecto a este tema usted? Pues bueno, precisamente sí, esta forma en la que se va a estandarizar el porcentaje a aplicar va a ser sobre el excedente, por ejemplo, a esa primera parte, ¿no?, de los 10 millones. No hay que olvidar, como nos comentaba el maestro Lin, que al final del día existe esto desde 2013, pero en 1925 ya inclusive se hablaba del impuesto al patrimonio, o sea, ya tiene bastantes antecedentes. Tal vez ahora se están volviendo a tomar estos temas como una forma de buscar soluciones, de permear esta participación tributaria por parte de todos, pero tal vez aquí lo que hay que destacar, esta iniciativa que actualmente se encuentra en discusión, la realiza la fracción política de Movimiento Ciudadano, del diputado Maínez, y en ese sentido, en la exposición de motivos, lo que nos explica es que solamente hay un porcentaje muy pequeño en nuestro país que representa una riqueza y que eventualmente tendría o sería la que estaría sujeta a que al momento de transferir todos esos bienes tuviesen que pagar ese impuesto. Como dices, es muy necesario divulgar, darle información a todas las personas porque
es un hecho que se va a consumar, el fallecimiento de cada uno de nosotros. Sin embargo, el hecho de que nosotros vayamos a heredar ya es otro tema. Primeramente se ataca al sector que se considera que más debiera de aportar, es un punto de vista. Esa es la clase, digamos, rica, alta, como tal, la que, o sea, que está casi etiquetado este tipo de cosas como para ellos. Y que se considera que es el 1% de la población. Ok. Ahora bien, esta cifra, a su vez, permea solamente a partir de los 10 millones. Bien. No podríamos decir que toda la demás población no se verá eventualmente afectada, pero esto mueve otro tipo de decisiones, de cultura, como lo comentaba también la licenciada. No tenemos todavía esa parte solventada respecto a llevar a cabo trámites de testamento. Somos muy endebles en esa parte. Recientes estadísticas del Colegio de Contadores Públicos señala que la gente realmente no regulariza sus hogares y asimismo tampoco lleva a cabo de una manera idónea todos estos trámites para llevar a cabo su testamento. Entonces se vendrán a mover muchísimo más otro tipo de situaciones además de esta tabulación. Bien, a mí me nacen mucho algunas dudas que quiero ahorita manifestarlas, porque a lo mejor, y los mexicanos somos muy creativos, ¿no? En decir, bueno, así está la ley, pero ahorita lo voy a poder manejar de esta otra forma. De lo que estamos platicando se me ocurren dos interrogantes. La primera, ¿qué pasa en el supuesto de que yo trate de heredarle no a una persona física, sino a una persona moral, si es que se puede o no se puede como tal, para evitar a lo mejor el que digan nada más a personas físicas? Y dos, ¿qué pasa si yo, en vez de dejar un patrimonio o una casa a lo mejor que vale 10 millones, la fracciono a que pongo dos especies de planta alta, planta baja, con la finalidad de no llegar a los 10 millones de cada uno de ellos? Dejo esta pregunta en el aire porque creo que se nos está terminando el presente bloque y ahorita la contestamos. Por su atención, muchas gracias. Bien, regresamos después de este breve corte comercial, por así decirlo. Y bueno, la pregunta quedó en el aire aquí con el licenciado Eduardo Mendieta, que ya me está viendo como medio feo y todo, como diciendo, ¿y por qué me tocó a mí la pregunta? No, pero lo abro, es para todos aquí en el panel, las dos preguntas que hice en el bloque anterior, referente a si se puede heredar a una persona moral, con tal de evitar ese supuesto de que sea la persona física. Y dos, bueno, si es por la cantidad de 10 millones hacia arriba, si yo fracciono algún inmueble, si puedo con ello evitar caer en el supuesto que establece la ley o la norma como tal. No sé cuál sería la opinión de aquí de los panelistas, no sé si alguien quiere. Definitivamente es un parteaguas este tipo de situaciones. Sí se da un motivo en el cual creo que habría elementos serios, razonables, para que entonces se instrumentaran algún tipo de estrategia. Veo viable en un principio que se pudiera llevar a cabo esa fracción, muchísimo más si con anticipación puedo planear precisamente cómo voy a fraccionar y pues que no caiga yo en el supuesto que está descrito en la ley. Lo mismo por la parte que refiere a heredar, por ejemplo, una empresa. ¿Se podría heredar una empresa o no? Creo que existe la posibilidad, definitivamente, porque ya ahora esa transmisión pues realmente es en vida y sería con otro tipo de reglas, con otro tipo de aranceles, de obligaciones, pero sería para socios, personas físicas que en lo personal pues tendrían que sanear y cumplir con sus obligaciones. Sí veo posibilidades de que se lleve a cabo este tipo de creaciones, no obstante hay que dejar bien apuntalado que eso requiere asesoría, requiere de estudio, requiere de verificarlo, que no sea una cuestión que vaya más allá de la ley, sino que se permita precisamente por lo ambiguo que quede el texto de sería una planeación fiscal corporativa, sí, como tal, ¿no? Y apegada totalmente. Obviamente los peritos en la materia son aquí ustedes como tal, pero entonces sí se podría dar el supuesto. Yo creo que sí se podría dar y en principio lo que se va a atacar va a ser tal vez no este tipo de aspectos, sino la elección o en todo caso la equidad
si esto es proporcional. Los sectores que se vean vulnerados precisamente por tener que edad, pues serán los que primeramente reaccionen, pero creo que va a ir más allá por el tema de la constitucionalidad que perturbar algún tipo de estrategia. O sea, lo que estamos tratando, digamos, de decir es que a lo mejor si yo caigo en el supuesto, puedo promover ya sea un juicio o más bien acudir al juicio de amparo como tal, porque sí está siendo un impuesto que es inequitativo y desproporcional, como para una persona. ¿Por qué para mí y por qué no para todos los demás de 10 millones hacia abajo, ¿no? Como tal. Y a lo mejor con ese amparo te puedes quitar de esa parte de la ley, te colocan por fuera, por así decirlo, de ese aspecto, y puedas ya no tener que cumplirlo, ¿no? Es lo que está tratando de comentar en ese sentido. Prácticamente algunos de los comentarios en contra a esta iniciativa es precisamente desde tarifarlo, ¿no?, a los 10 millones, donde está exactamente esa estadística, y por otra parte, si ya hubo ese gravamen en cuanto a que yo recibí ese ingreso, ¿por qué al momento de transmitirlo también existiera? Son preguntas que se van a abrir. Obviamente el juicio de amparo será lo ideal posiblemente para tratar de dirimirlo, y un punto importante es que, o tal vez parte de los argumentos será que la propia Constitución nos establece que el Estado debe encargarse de esa justa distribución de la riqueza. Claro. Es también un punto a favor y por el cual seguramente se tendrá. Son principios rectores de materia fiscal como tal, o sea, ahí debe de cumplirse, ¿no? Licenciado Mauricio Murillo, lo veo muy callado, no nos quiere aportar Estoy igual que tú, Héctor, pues tratando de aterrizar este tema que es tan importante, sobre todo que causa tantas dudas, ¿no?, a los contribuyentes. Y pues bueno, surgen muchísimas dudas, como por ejemplo de lo que están hablando, ¿no? Precisamente el por qué circunscribirlo a esas cantidades, ¿no? Y desde luego que empiezan a surgir pues la forma de dilucidar de qué manera se puede ir pulverizando el escenario para poder pues ahorrar todo ese exactamente dinero, ¿no? No realizar esa erogación, ¿no?, en ese pago y que le pega duro al patrimonio de la gente. Desde luego que impacta, y pues bueno, y máxime cuando hasta el día de hoy pues está exento como tal Yo la verdad es que yo sí soy partidario de pagar impuestos, pero cuando sé que un gobierno se queda con ese dinero y que no hace lo que debería de hacer, pues es donde caigo todavía en la pregunta de si será bueno pagar impuestos o no, porque lamentablemente vemos a muchos gobernantes que ahorita están fugados y que ni siquiera, que se llevaron miles de millones de pesos. Claro, desde luego que yo soy de la opinión que pues sí inquieta, ¿no?, a los contribuyentes lo mismo que se hace el mismo planteamiento que tú, bueno, ¿a dónde se destina lo que yo pago como contribuyente? Sin embargo, bueno, para mí la recomendación es y será siempre el pagar impuestos de una manera justa. O sea, analizar, asesorarte de especialistas, de expertos que determinen cuál va a ser tu base, y sobre eso no pagar un peso más. Si logras tener una planeación fiscal con abogados peritos en la materia, pues qué mejor, ¿no? Como tal, ¿no? Maestro Holguín, ¿usted qué piensa de las dos preguntas que hice con respecto a poder dividir un inmueble en dos para evitar el supuesto de pagarlo o incluso heredar a una persona moral? Antes de eso, principalmente tener como antecedente que este es un impuesto, como muchos que se han recientemente publicado, basados que tiene fines netamente extrafiscales. Pero, por lo tanto, también no hay que olvidar que son mandatos de la OSD y que también estamos ante México es uno de los países en los cuales no se paga impuestos por la herencia, por la transmisión del patrimonio. También debemos de considerar que la Corte recientemente inclusive nos ha dado ciertos reveses en situaciones que considerábamos totalmente inconstitucionales. La contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica era uno de ellos. El segundo, las prestaciones sociales de los trabajadores. Y por lo tanto yo considero que al tener una corte de este tipo, más allá en donde requiere recursos el erario federal para poder sostener el gasto público, creo que más vale
tratar de ver y analizar un poco más a fondo esta reforma. Sobre la pregunta en concreto, cualquier incremento patrimonial en una empresa representa impuesto sobre la renta. Yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque pues, es una donación, hay que registrarla, etcétera, y se va al capítulo y tiene que acumular y pagar un impuesto que puede ser mucho mayor. Segundo, también es lógico que en este momento debemos de considerar que en el mercado existen propiedades que en su momento valían 2, 3 millones y que el día de hoy valen 7 por el mercado como tal. Entonces, no estamos tan lejanos de la idea de que cualquier persona que pudo comprar un bien hace 20 años, hace 25 años, un bien inmueble, un departamento de 250 metros en la Condesa, el día de hoy puede llegar a valer 9 millones, 10 millones de pesos. Entonces, es una situación en la cual debemos de preocuparnos y de ocuparnos todos, salvo la mejor opinión, que en un momento dado tratar de ver si es factible dividirlos, sí, si es factible hacer una copropiedad, sí. O sea, aquí la idea está en que queda en nuestras manos, en las manos de la persona que va a heredar, ¿sí? La posibilidad de generar ese concepto de cultura anticipada a su fallecimiento. Es decir, tenemos que adaptar dentro de las nuevas tendencias como sociedad y culturalmente, dejar no solamente el testamento, sino planear este tipo de situaciones que a la larga van a afectar a alguien. ¿Cuántos juicios no vemos a diario en tribunales que tienen 10, 20 años y que siguen peleando? Siguen litigándose. Entonces, ¿y qué pasa mientras se está litigando? Pues no hay impuesto hasta que se adjudique, ¿no? O sea, la ley del impuesto sobre la renta es un impuesto que es hasta que se incremente el patrimonio. Se puede administrar, se puede vender dentro del propio proceso, sí. O sea, hay muchas situaciones que pueden ser, pero aquí lo principal de la reforma es: adiós las exenciones, lo que plantea, adiós las exenciones, se derogan la exención de herencias, legados. Si entrara en vigencia el 1 de enero, estaríamos ante el caso de que la donación, de que la herencia y el legado es una donación y va dentro de la donación como tal, y con reglas especiales cuando son dentro de las herencias y legados, ¿sí? Con una fracción específica de más de 10 millones. Por tal motivo es importante analizar integralmente esta situación. Yo también comparto la idea del amparo. Podemos ver otros aspectos constitucionales basados a la forma en que está realizada la tarifa, que también, pero dentro del fondo, como mencionaba el licenciado Eduardo, está de que se requiere mover la riqueza, y lógicamente esas personas, que es el fundamento, podré no estar de acuerdo con ellos, son los fines extrafiscales que tiene la reforma. Tiene la idea o pretende tratar de que esa riqueza se mueva, porque dice, esa riqueza no se va a mover en 5 o 6 generaciones. Ese es el anteproyecto de ley, y que vale la pena considerarlo, y que a veces me conviene ya en estos momentos tratar, en lugar de ver un amparo, tratar de ver soluciones más amigables y menos costosas. Sí, o sea, tendrían que hacer una estrategia, digamos, con el notario como tal, para incluso, o con los peritos, obviamente, los abogados fiscalistas, con la finalidad de decir, bueno, si yo quiero ya dejar mi testamento, pero un muy buen testamento, o sea, bien diseñado, bien pensado, bien valorado, necesito forzosamente pues contemplar todos estos problemas que les puedo llegar a dejar a la gente que aprecio, que quiero o que les quiero transmitir mi patrimonio, con la finalidad de que no paguen tantos impuestos como tal. Efectivamente. Pues ahí se tendría que hacer eso. Bueno, pues ahorita se nos está acabando el tiempo de este bloque. Vamos al que sigue y seguimos platicando con respecto al impuesto sobre el patrimonio. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, pues seguimos platicando acerca de este impuesto referente al patrimonio, a las herencias, a los legados, lo cual pues no se ha llevado a cabo del todo. Por lo que entiendo, es algo que vaya a empezarse a dar a partir de enero, por lo que estoy entendiendo, o ya se lleva a cabo como tal. Bueno, lo que debemos de entender es que, por ejemplo, el día jueves 20 se espera que se apruebe la ley de ingresos. 20 del mes de octubre, de octubre de 2016. Ajá. Pero esto está todavía como iniciativa y como proyecto para poder, si me lo permiten coloquialmente, llenar ese espacio que existe en la ley de ingresos de que el impuesto al patrimonio está en cero. ¿Okay? Podrá probablemente llevar a cabo transitorios, o los supuestos que pueden presentársenos es que no se deseche porque hay que volver a replantear todo el impuesto de forma general, hay que analizarlo jurídicamente, pero independientemente de eso,
desde que se contempló inicialmente en la Ley de Ingresos de 2014 con un concepto de cero, va a tener que llegar, es un requerimiento, hace falta ese dinero a las arcas, lógicamente habrá que esperar los transitorios, la forma de aplicación, si va a haber todavía un vacatio legis, cuánto tiempo, pero tenemos un problema político porque se vienen candidaturas y esas candidaturas pueden frenar este tipo de iniciativas como tal, ¿no? Efectivamente. Entonces aquí lo principal es que hay que estar atentos. Desde el 2014 no se nos presentaba un proyecto de impuesto al patrimonio. Es el primer proyecto al patrimonio que se nos presenta. Por tal motivo es importante considerarlo y ver sus fundamentos, porque tarde que temprano estaremos en presencia de un impuesto al patrimonio. ¿Y qué más que sirva este programa Justicia para Todos para poder prevenir y decir, bueno, si me va a llegar, ¿qué puedo hacer antes de que realmente, qué puedo planear, qué puedo hacer, cómo puedo decidir? Cediéndoselo todo de una vez a los que quiero dejar. Es más, se puede en vida, o sea, claro. Las donaciones en vida de lo malo. Quito los legados y las herencias y lo paso como donaciones, pero mis donaciones siguen siendo exentas hasta ese monto, y ahorita de aquí a diciembre puedo yo continuar haciendo mi planeación estratégica, y que ahora también varias instituciones dentro de la Asociación de Abogados Litigantes, el Colegio de Contadores Públicos, se han preocupado por precisamente generar esa cultura de la sucesión, que evita problemas y genera, ¿cuántos juicios no vemos constantemente de 10, 20 o 30 años que siguen y continuarán? Claro. ¿Sí? Que a lo mejor siempre tienen mucho que ganar las autoridades y poco que perder, ¿no? Como tal, ¿no? Sí, claro. Contadora, usted la veo ya preocupada. Pues más que preocupada, esto ya se venía a llegar, o sea, esto ya era un hecho. Antes, cuando existía el IETU, que es el impuesto empresarial a tasa única, qué casualidad que después se termina en 2013, en 2014 planean otro impuesto, y es porque al menos en el IETU todas las personas físicas estaban afectadas con este Estaba impuesto. el IDE también. Entonces, exactamente. Entonces, realmente les afectaba a todas las personas físicas independientemente del ingreso que tuvieran, ¿está de acuerdo? Entonces, creo que ahora al menos están tratando de analizar, obviamente generar un impuesto porque no les alcanza, pero ya no a todas las gentes, sino a los que reciban un cierto monto, que tengan un cierto monto de bienes, ¿no? Entonces, al menos están considerando un punto en específico. Es que ya la gente humilde, o sea, la gente que de verdad no tiene ya mucho dinero, ya no pueden más. O sea, ya los exprimieron de todo a todas las autoridades fiscales. Sí, yo inclusive tuve experiencias con muchas personas físicas cuando estaba lo del YETU y les afectó de manera impresionante. Bien. Entonces, esta propuesta no es que nos guste o no nos guste, ¿no? O sea, como bien lo dijo usted, o sea, es un impuesto que tienen que sacar de algún lado, ¿no? Pero al menos se están poniendo parámetros de 10 millones. 10 millones no todas las personas, porque es por persona, no es no es de manera general. Entonces, no está tan descabellado, y yo creo que este tipo de personas ya tienen un poco de cultura en tener abogados, especialistas. Entonces, como usted bien lo dijo, van a buscar estrategias para poder subsanarlo y que a lo mejor no paguen tanto impuesto. Sí paguen una parte proporcional, pero que sea menos, ¿no? Claro. Con ayuda inclusive del notario. Entonces, esta es una buena perspectiva para que puedan ganar sus impuestos, que son lo que requieren ellos, pero que no sea tan descabellado, ¿no? Bien. Licenciado Eduardo, ¿usted qué? Yo al contrario estoy preocupado. Sí está preocupado. Efectivamente. No, pues tendrá muchos millones, licenciado. Sí, Me preocupa mucho, porque ahorita lo comentaba el licenciado Mauricio, siempre tenemos la zozobra del destino de esto. Si realmente todo lo que se llegase a recaudar fuera para incentivar el desarrollo tecnológico del país, una situación así, no digo que de una manera más amable se aceptaría, sin embargo creo que había mejores elementos. Claro. Actualmente perseguimos el aumentar esta recaudación y sin embargo seguimos sin informar hacia qué destino o ver de una manera más tangible que se aplique. Esa parte obviamente me preocupa porque, como comenta la licenciada, habrá quien sí tenga los elementos para, en todo caso, establecer la estrategia, evitar hacer un alto a este tipo de reformas. Sin embargo, los problemas continúan, la recaudación sigue siendo complicada, y este otro tema, por ejemplo, de las sucesiones, también es un tema bastante complicado. Me refiero ya no solamente a la tramitación de la sucesión ante las autoridades, sino a su vez quiénes están respondiendo durante ese procedimiento, qué avisos se tendrán que presentar ante la autoridad fiscal. Obviamente
Esto tendrá que ser delimitado también por la autoridad, como decía el maestro Holguín, a través de los transitorios, pero es además otra cultura y otra problemática en materia de los trámites, de los avisos, las declaraciones, que también tiene que abordarse el tema, ¿no? Es un foro, yo sé que tenemos muy poco tiempo, pero por esa es la parte que me preocupa, porque vienen otras vicisitudes también muy complicadas en su aplicación. Yo digo, los escucho, ustedes son los peritos en la materia, obviamente, más sin embargo, digo, yo soy muy inquieto y soy muy preguntón, ¿no? Como tal. Pero realmente al ver el supuesto, me viene a la mente bueno, ¿y qué pasaría si yo tengo mi inmueble? Sé que vale más de 10 millones, más sin embargo, no quiero pagar este impuesto, acomodé el lugar, no lo quiero pagar de ninguna forma y tampoco puedo dividirlo por alguna razón, no puedo heredar a las empresas porque si no también pagarían de otro lado impuestos y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo a lo mejor pensaría en abro la sucesión, me coloco como albacea, de ahí tengo obviamente la administración del inmueble, puedo rentarlo, puedo hacer varias cosas con el inmueble y demás, ¿no? Lo que sí no lo puedo transmitir, estamos hasta ahí de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo a lo mejor pongo a una persona que esté en el inmueble por más de 10 años y posteriormente él tramita un juicio de prescripción positiva, el usucapión como tal? Ya no se colocaría en el supuesto de los 10 millones, porque él está acudiendo a un juicio que no importa la cantidad que sea, y no es propiamente ni un legado ni una herencia como tal, sino simplemente es es un juicio donde él va a tener que pagar ciertos impuestos de otra naturaleza, pero se quita ese tipo de disposición. Queda esta pregunta ahorita sobre la mesa, vamos a una pausa comercial y regresamos para ver qué piensan aquí los peritos. Muchas gracias. Bien, continuamos. Y bueno, pues se quedó en el aire la pregunta referente a qué pasa si yo manejo el juicio de prescripción positiva, de usucapión, con tal de evitar el impuesto al patrimonio, a las herencias, a los legados. ¿Sería viable? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué pasaría ahí con ese supuesto? Bueno, si me lo permites, bueno, aquí mencioné en el anterior bloque que hay que estar muy atentos, primero, a analizar el caso en concreto, que ahorita ya está planteado, pero por ejemplo, otro caso, falleció una persona ya hace 3 años, no lo he realizado, lo empiezo a realizar el día de hoy y me toca 2017 cuando está vigente el ingreso. Oye, en ese momento, es en el momento en que te aplica la ley, porque es en el momento en que se va a llevar a cabo la adjudicación. Bien. En el otro momento, lógicamente, se apertura la sucesión, lo que mencionaba yo, puedo administrar, puedo vender los bienes a un tercero, cumpliendo con las obligaciones fiscales, que cuáles son estas. En el momento en que existe el fallecimiento, presento el aviso que acaba de salir el 4 de octubre, los nuevos avisos y los requisitos para abrir la sucesión ante la autoridad hacendaria, y posteriormente puedo tardarme 1, 2, 3, 10, 20, 50 años en el proceso, o simplemente continuar administrando la sucesión. Puede ser una sucesión que ni siquiera llegue a la sección cuarta, o sea, que no se llegue a la adjudicación. Mientras es ahí donde se respeta la figura jurídica relacionada con la sucesión. ¿Okay? O sea, yo impuesto sobre la renta te toco hasta que exista la adjudicación. Mientras en tanto no exista la adjudicación, no es parte de esto, no se da el hecho imponible. Que incluso yo me quedo en la sección 2, digamos, de una sucesión en la que yo adquiero el cargo de albacea, ya están delimitados quiénes son los herederos, quiénes son los legatarios y demás, y me puedo quedar ahí. Ni siquiera digo cuál es la más hereditaria, pero yo sé cuál es la más hereditaria. Más sin embargo, como que se hace ahí una simulación, digamos, jurídica, donde otra persona dice, no, pues sabes que yo soy el que quiero realmente adquirir, o alguna forma, pues promuevo mi juicio de prescripción positiva, y pues ahí con eso ya no me estaría en ese supuesto. Obviamente hay otros impuestos que se tendrían que pagar por la prescripción positiva, ¿no? Porque finalmente uno, si quiere escriturarlo,
va a tener forzosamente que pagar algunos impuestos, salvo que se demuestre que fue con otros elementos para poder ir disminuyendo su carga, ¿no? de impuestos, ¿no? Además, un punto importante a rescatar, en el momento de aprobarse, en el supuesto de aprobarse esta situación, estamos hablando que se ordena que se tienen que hacer cambios a todas las leyes de los estados, porque el día de hoy, pues lógicamente, en lo que no tributa la federación, tienen facultad de los estados. Entonces, mediante acuerdos de coordinación fiscal, nosotros vamos y pagamos un impuesto a la tesorería relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles y con una exención basadas ahí en el Código Financiero del Distrito Federal y en el Código Financiero de todos los estados. Pero, lógicamente, ese desaparecería. Entonces, no es un proceso sencillo. Su aprobación requeriría un proceso legislativo en cada una de las entidades federativas para poderse llevar a cabo, ya que la federación empezaría a cobrar esos impuestos y los estados dejarían de cobrar ahí, y ahí habría que ver el caso específico, porque también ahí cómo nos bloquean exactamente, ahora, ¿no? porque ahí ¿cuál es la situación dentro de 10 años? A lo mejor ya después de 9 años de amparo ya terminamos ganando como el YETU, ¿no? Que empezamos en el 2008 con amparos y lo ganamos hasta el 2013, ¿no? Claro. Pero lógicamente, digo, esa es una posición viable en la cual pueda existir una prescripción con justo título, etcétera, bajar a las jurisprudencias, pero y en su momento vislumbrar qué es lo mejor dentro de 10 años, 8, 7 o 6, o a lo mejor dentro de la vacatio ley que se pueden hacer, o algunas extensiones adicionales. Aquí lo importante es estar bien informados. Y una vez bien informados, que esa información cada una de las personas la pueda utilizar en su beneficio, porque eso es lo mejor que cada quien puede utilizar para que realmente los resultados sean los más favorables para cada contribuyente. Pero deben de acudir con los abogados, porque si no van a pagar y pagar y pagar y pagar y pagar. Sí. Es mejor los abogados que les puedan decir bien cómo va a ser ese traje a la medida en materia fiscal para que puedan hacerlo, porque incluso puede ser generaciones que digan, bueno, yo no quiero ni quiero transmitir, ni quiero pagar los impuestos, ni quiero nada. Entonces yo lo que hago es, a lo mejor abro la sucesión para la parte de ser albacea, hasta ahí me quedo, no hago mayor cosa, ni siquiera hago tampoco el juicio de prescripción positiva, y a lo mejor más adelante, si yo fallezco, fallecen otras personas, a lo mejor más adelante los otros pueden tener una nueva estrategia con la finalidad de haberse evitado el pago de todas esas transmisiones y el pago de todos esos impuestos, ¿no? Como tal. ¿Cómo lo ve el licenciado Mauricio? Pues bien, nada más para que los contribuyentes, los que nos están observando y están interesados en este tema, no se queden con la duda respecto de tu planteamiento. Yo sí lo veo viable. Desde luego la estrategia que tú comentaste, bueno, que comentamos todos, porque ahora sí que yo en estricto yo nomás soy preguntón. No, pero es un buen planteamiento. Al final, así como este ejercicio que acabas de hacer, nos obliga a los especialistas a empezar a estructurar posibles salidas para contener, ¿no?, el pago del impuesto, y pues, desde luego que es completamente válido y legal la salida que le das. Claro. Y por supuesto eso empieza a hacer trabajar la imaginación respecto de posibles salidas y estrategias que perfectamente están apegadas a derecho y que pueden funcionar para darle un poco para contener, ¿no?, el pago del impuesto, desde luego. Bien. Licenciado Eduardo, pues ¿sigue preocupado? No. ¿Ya no tan preocupado? No, porque precisamente ahora lo que ya vemos es que se abre esa brecha a platicar de esos temas. Es una coyuntura, lo que ahorita tú comentabas, esta figura del albacea, bueno, cobra mayor relevancia. Obviamente ha habido algunos criterios en los cuales se deslinda, no hay una responsabilidad solidaria, es solamente el representante de la sucesión, pero se van a tener que abrir estos temas otra vez a discusión, porque seguramente no sea lo más conveniente que resulte para los efectos de este nuevo impuesto. Claro. ¿Sí? Obviamente, hay que ver cómo nos bloquean, porque, hay que ver cómo se bloquea. Uno propone, exacto, pero gobierno dispone. Entonces ya lo dijo el maestro Alguín, desde luego, no es la mejor opción para el contribuyente pensar en el amparo como el recurso
infalible. Lamentablemente nuestra corte ha sido sobreproteccionista. Desde luego, de los últimamente impuestos. nos ha dado efectivamente unas resoluciones que han dejado Todo aquello que nos decir. enseñaron como principios Sí. y cosas ya creo que Desde luego. han sido vulnerados. Así es, completamente vulnerados, y entonces pues no es la opción infalible que todos hubiéramos Pero se puede tradicionalmente acudir, ¿no? pensado. Obviamente Desde se puede luego acudir de es forma, importante. incluso desde que vaya a salir la norma, puede ser autoaplicativo, heteroaplicativo, Así es. puede ser ya la otra estrategia que hemos platicado, o sea, puede haber muchos escenarios, pero ahí hay que ver cuál es la que sí puede Desde llegar luego. a dar frutos, ¿no? En palabras del maestro Holguín, desde luego, analizar cada caso en específico. El y traje a la medida. Así lo es, mejor. el traje a la medida, y valorar realmente si es la mejor opción. Bueno, considerando los gastos, en fin, pero sí contemplando todas las posibilidades que pudiera traer una estrategia, o contemplando el amparo como tal, ¿no? Aquí la contadora Ana Lilia, ¿usted qué? Pues mira, como contadora, como ¿qué ve? contadora, este impuesto viene también conforme a lo que ya existe, que es la contabilidad electrónica. Antes la mayoría de los contribuyentes Yo estoy en desacuerdo totalmente de la contabilidad No, yo electrónica. lo sé, pero la mayoría de los contribuyentes omitían ingresos, ¿está de acuerdo? O sea, la mayoría decía, tengo una cuenta para la contabilidad y tengo otra cuenta Para lo para real. no reflejar lo real, ¿no? Así es. Y en parte es esto, o sea, Hacienda nos encaminó, nos obligó a reflejar todo, ¿no? Entonces, si está poniendo inclusive estos parámetros es porque encontró más de un contribuyente que no reflejaba su verdadera verdad, ¿no? Entonces, creo que inclusive como varios de ustedes lo dijeron, ¿no? Aquí se trata de estrategias, lo mismo que pasó con la contabilidad electrónica cuando se implementó. Entonces ahora sí nos sentamos con los contribuyentes y entonces planeamos para que pudieran presentar lo mejor posible su contabilidad y reflejando al 100% sus ingresos, algo que no estaban acostumbrados. Esto a la larga va a pasar lo mismo, ¿no? Sí. Se tienen que sentar al lado con su abogado y decir, bueno, Y con su contador. bueno, Obviamente. después, primero es el contador, Y luego el abogado. le refleja los ingresos reales, Ok. totales, y ya después con el abogado y decir, Ok. ¿sabes qué? Tengo estos ingresos, si exceden, ¿cuáles son mis posibilidades? Los Para valoro. poder, exacto, para poder, ya sea no quiero pagar un monto menor y quiero todo el parámetro y ya sobre eso yo decidir. Claro. Pues bueno, todos los contadores deben de estar igualmente en ese mismo tenor, ¿no? Bien, pues vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este que sería el último bloque de este gran programa. No quisiera continuar sin resolver algunas dudas que hemos tenido de otros programas que hemos transmitido aquí en Justicia para Todos. Existen algunas interrogantes, algunas dudas que quisiera seleccionar alguna de ellas para poderle dar contestación al mismo. Yo sé que no tiene que ver con lo que hemos platicado en este programa, en este tema, más sin embargo sí quisiera que vayamos contestando cada una de las preguntas en los próximos programas con la finalidad de que la gente no se quede con las dudas que plantean, ¿no? Bien, pues la pregunta en pantalla aparece y dice: ahorita estoy en la etapa de ejecución de sentencia. Es una pregunta de Cristóbal de la Mora. Mi duda es, ¿qué pasa si retiro las mejoras que le hice a la casa? Es decir, las puertas, ventanas, cocinas, pisos de madera, baños, entre otras cosas. O sea, casi todo lo que tengan, ¿no? Agradeceré su opinión. Esto, bueno, pues podemos ver que es un juicio hipotecario, que supuestamente ahí decían la parte de hice unas mejoras, tengo un crédito hipotecario, me las puedo llevar o no me las puedo llevar. ¿Qué pasaría en este supuesto? No sé si aquí nos pudiera ayudar el maestro Holguín a resolverlo en materia de juicios hipotecarios. ¿Qué pasaría si yo hago mejoras en el inmueble como tal? Pues es mi inmueble porque yo lo tengo, ¿no? Como tal. Nada más que está sujeto a un gravamen de hipoteca y bueno, yo le hice mejoras. ¿Qué pasa si las quito las mejoras?
Bueno, ahí hay que tener simplemente cuidado con tratar de ver el pago de daños y perjuicios, en este caso un juicio hipotecario. Hay que analizar las condiciones en las que se encontraba el bien al momento en que fue entregado, que me imagino fue nuevo o usado, dependiendo de cómo estaba. Debe venir a lo mejor algún inventario, ¿no? De todas esas Algún cuestiones. inventario de las condiciones en las que estaban, y se debe de entregar pues, con el deterioro normal de las cosas por el simple hecho de transcurrir el tiempo. Aquí, digo, independientemente de la situación, no creo, digo, no lo recomendaría como tal, tomando en cuenta que, digo, puede resultarme mayores problemas tratar de que en un momento dado el propio actor me pueda generar, pues, de que le adeude yo daños y perjuicios. Alguna institución bancaria, alguna institución bancaria, o de lo contrario, principalmente, digo, ver las consecuencias de esto dependiendo quién es el acreedor hipotecario, porque también hay que entender de que si el juicio ya lleva bastante tiempo, probablemente lo que quiera a veces el acreedor hipotecario sea la propiedad como tal, independientemente de cómo se lo dejan. Así llega a suceder, pero lógicamente habría que analizar bien quién es el acreedor, pero como asesor no se lo recomendaría hacer una acción de este tipo. Bien, si no, de todos modos, sería muy difícil que tengan establecido totalmente, si algo que hubiera alguna fe de hechos de cómo estaba el inmueble cuando se les entregó o algunas fotos o algo, pero yo creo que sería muy difícil poder lograr en un juicio acreditar que es que tenía piso de piso laminado y a la mera hora encontré un piso de cemento, ¿no? Sería, si no se señaló del todo, sería muy difícil. Pero bueno, con eso damos contestación, sería ver el caso en específico, el traje a la medida. Con gusto estamos en la firma legal donde aparecen los datos. Usted puede hablar y podemos resolver esta cuestión de una forma específica como tal, ¿no? Bien, para que todos conozcan los datos de la oficina, la firma legal que representa a este programa, es necesario también compartir con ustedes las redes sociales, donde también pueden encontrar a cualquiera de los panelistas que hoy nos acompañan. Yo le pediría aquí al licenciado Mauricio Murillo si nos puede decir cuáles son las redes sociales de este programa para que ustedes lo puedan ubicar, ¿no? Claro, estamos en Facebook y en Twitter, ambos con Justicia para Todos TV, y en YouTube aparecemos como Justicia para Todos. Bien, ahí en Justicia para Todos en YouTube pueden ustedes incluso ver todos los programas que se han transmitido a lo largo ya de casi 2 años y medio de estar aquí al aire. Y bueno, pueden encontrar pues, muy diversos temas, ¿no? Desde materia fiscal hasta materia, en alguna ocasión platicamos de materia aduanera, que también nos acompañó el licenciado Holguín. Y bueno, pues ahí lo pueden ustedes revisar para que conozcan perfectamente sus derechos y obligaciones y puedan ustedes conocer más como tal del aspecto legal, ¿no? Bien, seguimos en el programa porque nos faltan pocos minutos y pues no quisiera terminar sin tener conclusiones con respecto a este programa, ¿no? Le pediría aquí al licenciado Eduardo si nos puede decir sus comentarios finales porque nos queda poco tiempo, insisto. Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, recordando y también agradecerte el espacio, obviamente la divulgación en cuanto que se permee la información a todos y cada uno de los habitantes de este país siempre va a ser una labor loable. Te la agradezco y que nos puedas invitar a este espacio. En su casa, con todo gusto. Muchas gracias. El tema que estamos tratando pues, es un tema que he insistido que mueve muchas otras fibras, mueve a muchas personas a pensar en el futuro. Obviamente, por ahí comentan, hay que más que preocuparse, ocuparse. Reitero que es una iniciativa, todavía está sujeta a discusión. Habrá algunos frenos, no solamente por la parte todavía legal, sino por esta parte del proceso legislativo. Sin embargo, nos orienta a hacer un ejercicio de autorreflexión. ¿Cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo en materia de nuestros bienes? Aunque no estemos hablando de estas cantidades, pues de estos famosos 10 millones de pesos, sí es importante regularizarnos, sí es importante empezar a acudir a estas jornadas que promueven los colegios, obviamente para no solo informarnos, llevar a cabo nuestro procedimiento documental que nos regularice y que obviamente nos dé mayor certeza, mayor certidumbre en lo que estamos haciendo. Bien, perfecta conclusión. Licenciado Mauricio. No, pues nada más dejar
pues en la mente de los contribuyentes esa inquietud, ¿no?, de la regularización. Desde luego que independientemente de lo que suceda, si es aprobado en su totalidad, con modificaciones, en fin, porque bueno, se reitera esto, todavía le queda un poco de camino por recorrer. No necesitamos ya que la ley esté ya modificada en ese sentido para regularizarlo, ¿no? Siempre es buen momento aplicar esta regularización, no nada más en tema de sucesiones, sino dentro de todo recordándolo un poco lo que hemos analizado en los programas anteriores en materia fiscal, regularizar nuestra situación en materia de impuestos y pues bueno, ahora tratándose de este tema particularmente, pues bueno, acercarnos a los asesores, en fin, ver lo de las sucesiones, en fin, para no esperarnos a que tengamos ya la ley modificada para ver ahora qué vamos a hacer, ¿no?, sino anticiparnos, desde luego. Bien, pues lamentablemente la producción me está comentando que nos quedan 2 minutos para terminar el programa. Yo quisiera dar por terminado el mismo, lamentablemente ya no pude escuchar las conclusiones de la contadora y del maestro Holguín, mas sin embargo sé que es la misma, más o menos la misma temática que están platicando aquí el maestro Eduardo y el maestro Mauricio Murillo. Más sin embargo, pues bueno, con lo cual damos por concluido el presente programa, agradeciendo a ustedes que nos han acompañado, a la producción por hacer el mismo posible. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal donde yo con gusto daré respuesta a sus inquietudes o si no los canalizaré con algunos de los panelistas e incluso la misma contadora que puede darles los servicios que ella presta. Reitero mis agradecimientos a ustedes que me acompañaron a este programa y le agradezco mucho, por último, a los televidentes que nos han sintonizado, esperando que la próxima semana de igual forma sintonicen un programa más de Justicia para Todos para que conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara. Y bueno, recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.